Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas y los que nos están escuchando por el internet. Bienvenidos a nuestra reunión de hogar y vamos a comenzar con una palabra de oración y cantar unos cantos y pasar al estudio. Señor, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por esta preciosa tarde que podemos estar en tu presencia. Tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos, tú estás en medio de ellos. Gracias, Señor, por tu presencia. Espíritu Santo, encárgate de instruirnos en el tema de hoy y bendice los otros cultos de hogares que se están llevando a cabo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a cantar aquí unos cantos. Estamos de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Él sana, Él salva, poderoso es el Señor. Él llena y viene, poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Él llena y viene, poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Aleluya. Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das, también yo te amaré. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das, también yo te amaré. Último canto, el primer canto de la lista. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosa, oh Dios, son tus misericordias. Dios, hasta los cielos llega tu misericordia. Señor, hasta
misericordia. Gracias, Señor. Que fuera de nosotros si no fuera por tu misericordia, Señor amado. Muy bien. Espíritu Santo, en este momento ahora, háblanos por medio de tu palabra, ministra a nuestras vidas, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a comenzar una nueva serie. La semana pasada terminamos con la serie de caldo de pollo latino para el alma. Y ahora vamos a estudiar el tema de los nombres de Dios. Y esto es importante, estudiar los nombres de Dios, porque por medio de estudiar los nombres de Dios podemos conocer su carácter, su grandeza, sus promesas y su persona. Muy bien, vamos a ir a Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1 encontramos el primer nombre de Dios que vamos a estudiar en esta tarde. En el principio creó Dios. Y la palabra aquí, Dios, en el hebreo es la palabra Elohim. Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es el nombre, Elohim es el nombre que se le da al Dios verdadero. Este nombre se halla 2570 veces en el Antiguo Testamento. Y es usado, Elohim es usado para indicar la majestad del Dios verdadero, Dios sobre todos los dioses. Para los hebreos el nombre Elohim era tan sagrado que ellos no pronunciaban el nombre Elohim, sino decían Elohim, simplemente por honrar este nombre tan santo. El nombre Elohim significa el creador, el soberano, fuerte y poseedor de toda autoridad. Pero algo muy interesante del nombre Elohim que vamos a conocer en este día es que Elohim este nombre nos habla de un Dios plural. Y vamos a ver esto en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos, noten la palabra plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces aquí está hablando, dice, hagamos al hombre. No dice, voy a hacer el hombre a mi imagen, sino hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que los términos es en plural. No solamente ahí, sino en el capítulo 3 de Génesis, versículo 22, Dios vuelve a decir, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es como uno de nosotros. Otra vez, término plural. Y en Génesis capítulo 11, versículo 7, dice así la palabra de Dios. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y aquí está hablando cuando edificaron la torre de Babel. Entonces, cuando Dios dice hagamos, obviamente no está hablando de los ángeles, ya que los ángeles son seres creados, pero Dios es eterno. Entonces, está usando una palabra plural. Ahora, aquí hay un enigma, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y que solamente debemos de adorar a Dios. Y si vamos a Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, el
tenemos delante de nosotros es este. ¿Es Dios uno o es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios trino? Y aquí este es el tema, porque vemos que en Génesis Dios se refiere en plural, hagamos. Entonces se está hablando de más de uno. Y obviamente Él no se está refiriendo que el hombre sea como los ángeles, sino hagamos al hombre a nuestra, una vez más, la palabra plural. Pero aquí en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿es Dios uno? ¿Es Dios tres? ¿Cómo podemos entender el tema de la Trinidad? Bueno, hay dos palabras hebreas que se usan para referirse a una unidad. Primeramente está la palabra hebrea yashid. Y la palabra hebrea yashid significa uno, singular. Una cosa singular, solamente significa uno. Pero también hay otra palabra hebrea que se usa cuando estamos hablando de aquí Dios Jehová uno es. Y es la palabra echad o echad, digamos en español, echad. Y en hebreo esta palabra significa una unidad compuesta. Una unidad compuesta. Entonces, cuando hablamos de aquí en este versículo del capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4, donde dice Jehová nuestro Dios, Jehová echad es. Está hablando de una unidad compuesta. Para que podamos entender lo que es una unidad compuesta, vamos a hablar acerca del matrimonio. La palabra de Dios dice que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. ¿Pero son una sola carne? Bueno, espiritualmente hablando, en términos espirituales son uno, pero a la misma vez son dos. Entonces, cuando estamos hablando de que Dios es una unidad compuesta, quiere decir, para que usted entienda y entendamos la Trinidad, Dios es uno en esencia y tres en persona. Lo voy a volver a decir. Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Es una echad, una unidad compuesta. Y por lo tanto, cuando hablamos de Elohim, la palabra Elohim es una palabra plural que está hablando de más de uno. Así que cuando la Biblia dice que Dios es uno, echad, está refiriéndose que Dios es un ser compuesto. Y esto lo podemos ver claramente en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, primeramente, que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se encuentran en el Antiguo Testamento. Podemos ver el ejemplo de que cuando el pueblo de Israel está en el desierto, una nube los cubría, y vemos que en el Nuevo Testamento dice que la voz del Padre sale de la nube. Vemos que hay una columna de fuego o un pilar de fuego que los calentaba por las noches cuando andaban en el desierto, y el fuego es uno de los emblemas o tipos del Espíritu Santo. Pero también Cristo estaba con ellos en el desierto. Usted dirá, ¿cómo que Cristo estaba con ellos en el desierto? Bueno, si usted va a 2 Corintios capítulo 10, se da cuenta que el apóstol Pablo dice que ellos tenían la roca, la peña, aquella peña y roca de donde brotaba el agua de la cual ellos bebían. Y ahí dice el apóstol Pablo, y esa roca era Cristo. Así que en el desierto podemos ver la Trinidad. El Padre como nube, el Espíritu Santo como columna y la roca de que brotaba agua, Jesucristo. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, hoy vamos a estudiar el tema de la Trinidad. Este es un tema muy controversial porque hay diferentes teorías o creencias acerca del tema de Dios. Por ejemplo, hay una secta, la secta de los apostólicos,
y ellos no creen que Dios es divisivo. Ellos no creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, sino ellos dicen que Dios, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es el mismo Dios manifestado en tres diferentes etapas. Entonces ellos no hacen distinción entre el Padre y el Hijo. El Padre es el Hijo es el Padre. Y esa es una de las teorías. La otra, como los testigos de Jehová, ellos creen que Jesucristo es un Dios, no el Dios verdadero. Cuando ellos interpretan a Juan capítulo 1, ellos dicen al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios, de minúscula. Bueno, esa palabra Dios en el hebreo es la palabra Theos, T-E-O-S. Theos solamente puede ser interpretado en dos formas. O Theos es interpretado como el Dios verdadero, o Theos interpretado como un falso Dios. Así que literalmente los testigos de Jehová, en el libro que ellos compusieron allá del Watchtower, literalmente están nombrando a Jesucristo como si fuera un Dios en vez del Dios verdadero. Claramente la Escritura enseña que Dios es un Dios trino. Algunos dirán, bueno, Pastor Bustillo, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Bueno, la palabra Trinidad simplemente la usamos para describir al Dios compuesto, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es como cuando decimos escatología. Bueno, la palabra escatología no está en la Biblia, pero escatología simplemente significa el estudio de los últimos tiempos. Hermenéutica. Hermenéutica no está en la Biblia, pero es una palabra que usamos cuando estamos estudiando el tema de la interpretación de las Escrituras. Bueno, vamos a ver la Trinidad en la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Y noten que aquí, en este versículo, podemos ver la unidad, a la misma vez la distinción entre el Padre y el Hijo. Dice así, en el principio era el Verbo. Bueno, ¿quién es el Verbo? El versículo 14 de Juan capítulo 1 nos explica quién es el Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es el Verbo? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Entonces vamos a leerlo cambiando la palabra verbo por Jesucristo. Y dice así, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios. Entonces, aquí vemos la unidad compuesta, porque primeramente nos dice que Jesucristo estaba con Dios, y lo segundo que nos dice es que Jesucristo era Dios. Así que vemos que tanto el Padre como el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo es Dios, pero en tres personas. Y aquí vemos la distinción entre el Padre y el Hijo. Muy bien. Ahora, en Mateo capítulo 3, había un dicho anteriormente que decían, ¿quieres ver la Trinidad? Vete a las aguas bautismales. Y en Mateo capítulo 3, aquí vemos cuando Jesucristo fue bautizado. Y noten lo que dice. Mateo capítulo 3, versículo 13. Y dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora miren lo que dice el versículo 16. Y Jesús,
después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, aquí, en el bautismo de Jesús, vemos al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo? Jesús sale del agua, el Espíritu Santo desciende como paloma, uno de los emblemas del Espíritu Santo, paloma, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces la pregunta es: ¿cuántos están presentes en el bautismo de Jesús? Vemos a Jesús, al Padre que habla del cielo y el Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 28, cuando Cristo habla acerca del bautismo, hablando acerca de cuando salgamos a bautizar, en el versículo 19, aquí Jesús nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, noten esto, en el nombre. Aquí vemos lo que estamos hablando de una unidad compuesta, porque dice en el nombre, no dice los nombres, dice el nombre, porque es una unidad compuesta. En el nombre del Padre, y noten esto, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Una unidad compuesta. En el nombre, un solo Dios en esencia y tres en persona. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aquí claramente no solamente vemos que en el bautismo de Jesús se presenta la Santa Trinidad, sino Jesús nos llama a bautizar en el nombre de la Santa Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted dirá: pastor, ¿qué otro ejemplo nos puede dar para explicar la Trinidad? Bueno, muy sencillo. ¿Cómo le llamamos a esto? Mano, ¿no? Es una mano. Pero ¿cuántos dedos tiene la mano? 5 dedos. Entonces aquí vemos una unidad compuesta. Una mano, pero compuesta de 5 dedos. Entonces cuando hablamos de que Dios es una unidad compuesta, echad, una unidad compuesta en el hebreo, estamos diciendo que Dios es uno en esencia, pero 3 en persona. Vamos a tratar de entender esto. ¿Cómo puede Jesús, para que Jesús le llame a Dios Padre, tiene él que ser hijo? Para que el Padre diga: este es mi Hijo amado, quiere decir que él es Padre. Pero Jesús no puede ser Padre de sí mismo, ni Hijo de sí mismo, sino que para ser hijo tiene uno que tener padre. Y para ser padre tiene uno que tener hijo. Entonces, vemos esto. Para mí, uno de los mejores ejemplos de la Trinidad la encontramos en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Esta es la oración de Jesucristo. Juan capítulo 17. Esta es una oración que hace Jesús antes de ser entregado. Y aquí vemos una oración hermosa donde Jesús habla con su Padre. Ahora, ¿cuántas veces vemos en las Escrituras que Jesús sube a un monte a solas para hablar con el Padre? Bueno, si Jesús y el Padre fueran la misma cosa, entonces, ¿por qué Jesús tiene que ir a orar? Segundo, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: enséñanos a orar. ¿Por qué Jesús, si Jesús y el Padre son la misma persona, entonces ¿por qué Jesús simplemente les dice: pues oren directamente a mí? Simplemente digan Cristo, mas Jesús les enseña cómo orar.
Padre nuestro que está en los cielos. No solamente eso, sino que cuando Jesús le enseña a sus discípulos acerca de la oración, les dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Entonces, nuestra oración claramente se dirige al Padre en el nombre de Jesucristo. Pueden ver que hay una distinción, que el Padre y el Hijo no son la misma persona, aunque son uno en esencia. Es como cuando a veces nosotros miramos a uno de nuestros hijos y decimos, ¿cómo se parece? Se parece tanto su carácter, su ADN. De verdad que es claro, es tan claro que es el hijo de Bustillo. Bueno, somos diferentes, pero hay uno en esencia. Hay una unidad en esencia. Muy bien. Y aquí en el capítulo 17 de San Juan, miren cómo Jesús ora. Y dice Jesús, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Noten cómo Jesús se está expresando. Él se está expresando no como si Él fuera el Padre, sino Él le está hablando a su Padre. Como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciste. Ahora noten lo que dice el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Noten esto. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! Tremendo. Entonces, cuando Jesús en una ocasión dice, el Padre es mayor que yo, tenemos que entender que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él estaba en un estado de humillación. Él se despojó de su gloria, tomó cuerpo de hombre. En ese estado estaba en un estado de humillación. Y obviamente el Padre era mayor que Él porque Él estaba en estado de humillación. Pero aquí en el versículo 5 es bien claro. Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Cómo puede el Padre y el Hijo ser la misma persona? Si Jesús aquí está diciendo, glorifícate tú al lado tuyo. Está hablando de otra persona. Para yo estar al lado de alguien, tiene que haber otra persona a quien yo estoy a su lado. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí estamos viendo la eternidad de Jesucristo. Cristo no fue creado, fue engendrado. Pero Cristo siempre existió al lado del Padre. Así que, y es más, una buena escritura para ver esto, Hechos capítulo 7, esto está tremendo. Aquí en Hechos capítulo 7 tenemos la historia de cuando Esteban estaba siendo apedreado. Y miren lo que Esteban vio cuando Esteban está siendo apedreado. Noten la visión que Esteban tuvo. Y en el versículo 55 dice así, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y aquí en estos versículos claramente vamos a ver la Trinidad. Noten esto. Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Wow! Entonces, él lleno del Espíritu, porque ahora uno dice, bueno, ¿dónde está el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo ahora está con la iglesia.
Porque en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a morar con la iglesia. El Espíritu Santo está con la iglesia y está en nosotros los que hemos creído. Entonces, cuando Esteban mira al cielo, ¿qué fue lo que él vio? Él vio a Dios Padre. ¿Y quién estaba a su diestra? Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que Jesucristo está a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros. Entonces, el Padre y el Hijo no pueden ser la misma persona, porque claramente la Biblia muestra la distinción entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Padre no puede ser el Hijo no puede ser el Padre y el Espíritu Santo no puede ser Padre e Hijo. Cada uno es una persona distintiva, pero una en esencia. Yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto entender la Trinidad, porque para mí es muy clara que Dios es uno compuesto de tres personas. En 2 de Corintios vamos a ver varias escrituras más. En 2 de Corintios capítulo 13, en la doxología que encontramos aquí en 2 de Corintios, en esta hermosa doxología. 2 de Corintios 13, 14. Una vez más vemos la Trinidad. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí lo vemos. La gracia del Señor Jesucristo, uno, el amor de Dios, Padre, y la comunión, porque el Espíritu está con nosotros, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Claramente, aquí vemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver una última escritura. Primera de Juan, capítulo 5. Esto es doctrina cristiana 101. La Trinidad no es una doctrina periférica o secundaria. La doctrina de la Trinidad es una doctrina primaria. Primaria. Esto es importante porque hay doctrinas secundarias donde como cristianos podemos diferir en interpretación. Algunos creen que no se pierde la salvación, otros creen que se pierde. Esas son doctrinas secundarias o periféricas, que hay distinción. Algunos creen que Cristo va a venir antes de la gran tribulación, otros creen que en el medio de la tribulación, otros creen que al final de la gran tribulación. Son doctrinas secundarias o periféricas. Uno puede ser cristiano y tener diferencias de interpretación en algunos temas doctrinales. La palabra doctrina significa enseñanza bíblica. Pero hay doctrinas primarias. Una de ellas es la Trinidad, que creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y otra de las doctrinas primarias es que Jesucristo es el único Salvador del mundo. Esa es una doctrina, y que solamente en Cristo hay salvación. Esa es una doctrina primaria. Y creemos que la Biblia es inspirada, autoritaria, palabra de Dios. Es una doctrina primaria. Porque si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces imagínate, ¿quién va a creer lo que estamos enseñando? Entonces, en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice así: porque tres son, noten esto, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¡Wow! Aquí una porción bíblica clara que nos muestra la Trinidad. Vamos a volverlo a repetir. Porque tres está hablando de una distinción: Padre, Hijo,
Espíritu Santo, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Una unidad compuesta. Una unidad compuesta. Hagamos al hombre. Un solo Dios, en el hebreo Echad, una unidad compuesta. Y el versículo 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, noten la palabra, concuerdan. Concuerdan. ¿Puede uno concordar con uno mismo? No. Para uno poder concordar es que me estoy poniendo de acuerdo con otra persona. Que los tres concuerden significa que los tres están en acuerdo. Así que vemos la unidad y a la misma vez la Trinidad. La unidad y la división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que claramente la palabra enseña que Dios es un Dios trino. Y cuando usamos el nombre de Dios, Elohim es significa el creador, el soberano, fuerte y poseedor de toda autoridad. Y cuando la palabra se usa el término Elohim, está hablando de un Dios compuesto, de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno en esencia y tres en persona. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. Así que yo creo que la palabra de Dios es bastante clara cuando estamos tocando este tema de la Trinidad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entendible, ¿no? Entonces, para los que nos están escuchando o viendo, si usted al recibir este estudio de la Trinidad sobre el nombre de Elohim, si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna interrogante, alguna duda, siéntase con toda libertad de escribirlo en el comentario, mande un comentario y con mucho gusto después yo puedo contestarle cualquier pregunta y cualquier interrogante. Así que hemos dicho que Dios es un Dios trino. La Trinidad es absolutamente y completamente bíblica. Y todo cristiano debe creer en la Trinidad. La Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bueno, que el Señor me los bendiga. Así concluimos este primer estudio sobre los nombres de Dios. Y espero que hayan aprendido algo en esta noche. Dios les bendiga.